Damos vía telemática a nuestra primera invitada. Nos acompaña la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Bienvenida, doctora Ron. Gracias por acompañarnos. Les saludamos, como todos los días, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Rápidamente le pregunto su opinión respecto a esta denuncia por violencia política de género que ha interpuesto la ministra de Inclusión, nada más y nada menos que de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, quien además evidencia, de cierta manera, y con todo el respeto del caso, el doble rasero con el que la violencia de género es asumida por las autoridades estatales. Y le digo el doble rasero, ¿por qué? Porque la misma funcionaria se ha quedado silente frente a casos evidentes de violencia política de género, como el de la vicepresidenta Verónica Abad, el de la periodista Londra Santiago, el más reciente, la carta en la que ha hecho en la que ha manifestado todas las presiones, la persecución, la vigilancia, incluso el temor por la vida de ella y de su familia, de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Y ahora resulta que un intercambio, un cruce de opiniones en la red social X para la ministra constituye una violencia política de género. ¿Cómo se entiende esta situación y qué consecuencias puede tener en el futuro si es que el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón? Licenia, Alexis, un saludo afectuoso también para todos los que nos escuchan. Preocupa, ¿no? Preocupa la denuncia, todavía no se tiene, digamos, certeza de lo que señala la denuncia. Hay que esperar a que llegue, digamos, a manos eventualmente de la doctora María Dolores Miño, pero es claro, porque así ha sido señalado, que es una denuncia por violencia política de género en el contexto del cruce, como ustedes bien lo han contextualizado, en el contexto de cruce de expresiones, digamos, entre la ministra y la doctora María Dolores Miño. Esto de aquí preocupa. Yo creo que hay que dejar claro algo. El tema de la violencia política de género es sumamente importante, es un tema que nos ha costado mucho como colectivo llegar a tenerlo, llegar a plantearlo, digamos, y a tenerlo dentro del ordenamiento jurídico. Somos uno de los países que ha desarrollado esta institución en buena manera de la violencia política de género, y esto da cuenta precisamente de evitar que haya vulneraciones a las mujeres que incursionan en el ámbito de la política. Ahora, me parece que en algún punto esto puede ser mal usado, sobre todo si es que lo que se pretende es silenciar, o si lo que se pretende es de alguna manera censurar a quien cuestiona a una funcionaria pública. Y ahí creo que hay que ser clarísimos. No porque alguien sea mujer y ocupe un cargo público está libre de crítica o está libre de cuestionamiento. De eso no se trata la violencia política de género, ¿no? Es un poco un tema de estructura, más bien, de visibilizar ciertas prácticas que impiden a las mujeres acceder a la política. Pero si una mujer accede a la política y ya es una funcionaria pública, como los hombres, tiene que estar sometida al escrutinio público y tiene que estar sometida al cuestionamiento de la ciudadanía también, ¿no? Un poco lo que hace María Dolores en su Twitter, y eso no solamente con la ministra Rovira, sino que lo hace con algunas otras autoridades del Estado. Ustedes habrán visto, María Dolores es muy crítica, muy cuestionadora como parte, digamos, precisamente de su actividad, no solamente como abogada, sino como defensora de los derechos humanos. Hace un cuestionamiento y hace una crítica que probablemente le genera molestia a la ministra, pero precisamente de eso se trata la libertad de expresión. Y sobre todo la libertad de expresión en el marco de las opiniones. Hay que aguantar un poco cuando uno está dentro de un cargo público, aguantar un poco, sobre todo estas opiniones que nos pueden generar molestia, pero que están protegidas por estándares internacionales. ¿Cómo está, doctora Ron? Qué gusto saludarle, buenos días. Yo lo planteaba en el comentario, digamos, en el contexto de todo, además, lo que se vivió durante este fin de semana, que no fue solo la denuncia de la ministra Rovira contra María Dolores, sino también lo de las críticas que se han generado por la expresión cultural de una banda musical en un festival independiente que se desarrolló durante las fiestas de Quito. Y todo tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Estamos llegando a un punto en que
nos incomoda el mensaje dependiendo de quién es el mensajero y de quién es el receptor finalmente, y no, digamos, el respeto a la libertad de expresión per se, sino dependiendo de quién y a quién, doctora. Y eso finalmente lo que hace es, una vez más, demostrar de que hay causas en este país que dependen mucho de la selectividad y de la discrecionalidad con la que se actúa. En ese punto, digamos, ¿cómo se va a procesar esta denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral? Y que quisiera también que nos dé su opinión con respecto de que sea este organismo el que procese este tipo de denuncias. Sí, a ver, primero decir que la libertad de expresión es un derecho constitucional, es un derecho humano, eso ya lo sabemos todos, pero que no es absoluto, ¿no? Esto es clarísimo. La libertad de expresión tiene sus límites en función de lo que establece la ley. Ahora, si hay un derecho que hay que proteger como ciudadanía, y esto de aquí, digamos, en el marco del ordenamiento legal, es precisamente la libertad de expresión, ¿no? Entonces, todos estos llamados de atención, me parece que lo que pasó con Alondra también es un ejemplo de que puede haber una censura, un cuestionamiento a una expresión, si se quiere, digamos, que puede causar molestia a una parte de la población, ¿no? Yo quiero aquí ser un poco impopular y decir, por ejemplo, lo que pasó con Mugre Sur, ¿no es cierto? Esta performance de colgar la imagen del presidente es, digamos, mutatis mutandi lo que podría ser el quemar una bandera, ¿no? O el cambiarle la letra del himno nacional. Son expresiones son manifestaciones, perdón, de la libertad de expresión, ¿no? Que evidentemente no pueden transgredir la ley, no pueden transgredir el ordenamiento jurídico, pero que tienen que ser respetadas y están dentro de ese marco, que me parece que es lo que pasa básicamente en este caso. Lo que sucede con lo que digamos, este cruce de palabras que sucedió con María Dolores Miño y con Zaida Rovira, creo que tiene que estar analizado, tiene que analizarse por parte del Tribunal Contencioso Electoral en el contexto, sobre todo, de los estándares internacionales de la libertad de expresión. Y de lo que yo comentaba un poquito, de este derecho que tienen los funcionarios públicos al honor, que es mucho, digamos, más reducido que el del resto de ciudadanos. Eso ahí creo que hay que tener claro. Yo no sé si todos los funcionarios públicos lo tienen claro. Los funcionarios públicos también tienen, como el resto de ciudadanos, el derecho al honor, pero es mucho más limitado que el resto. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, que no tengo mayor exposición pública, o cualquier ciudadano que no tiene mayor exposición pública, su derecho al honor es mucho más grande que el del funcionario público. Es decir, el funcionario público tiene que aceptar la crítica, tiene que aceptar el cuestionamiento. Preocupa que sea el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Sobre todo por las últimas decisiones que ha emitido, que no han sido, digamos, que han sido cuestionadas desde la sociedad, que han sido impugnadas incluso, y que de alguna manera lo que hace es que la ciudadanía tenga que estar alerta de lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, de todo lo que sucede, de todas las decisiones que emiten el Tribunal Contencioso Electoral en este momento, ¿no? Que es un momento que me parece que además dentro de la vida política del país es un momento crítico, porque es un momento en el que estamos atravesando el inicio del proceso electoral, y eso hace que todo se agudice, que todo hecho, digamos, de alguna manera que pueda ser mínimo, se haga mucho más grande, ¿no? ¿En qué momento se configura la supuesta violencia política de género por parte de la doctora Miño hacia la señora Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social? ¿En qué momento? Ella no está criticando su gestión, no está criticando su labor como ministra de Inclusión Económica y Social. Es una referencia a un saludo que ya hace a su jefe, que es el presidente de la República. Pero ¿en qué momento se configura la violencia política de género en este caso que denuncia la ministra? Desde mi perspectiva no existe violencia política de género, ¿no? Cuando hay violencia política de género, de acuerdo al artículo 280 del Código de la Democracia, hay 13 causales, si la memoria no me traiciona, para determinar cuándo hay violencia política de género, pero todas esas causales se orientan básicamente a que hayan acciones u omisiones de parte de cualquier persona que tiendan a impedir el ejercicio político de una mujer, ¿no? Y básicamente que esta acción y esta omisión se centre en el hecho de que es mujer. Es decir, yo la ataco porque es mujer. Si fuese hombre, no la atacara.
Esto de aquí, digamos, es básicamente el hilo conductor que hay que analizar cuando estamos frente a un hecho que es posiblemente violencia política de género. En el caso de María Dolores Miño y de la ministra Rovira, me parece que no hay eso. Si ustedes revisan el intercambio de mensajes, no hay un ataque a ella por el hecho de ser mujer. Es un ataque, no es un ataque, es un cuestionamiento a su labor como ministra. Y además, esto es importantísimo señalar, es la opinión de María Dolores Miño. Y la Corte Constitucional también, digamos, tanto en el marco constitucional ecuatoriano como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las opiniones no pueden sancionarse, porque la opinión es una opinión, digamos, subjetiva, ¿no? La opinión es un tema subjetivo que no puede ser objeto de sanción, ¿no? Como sí puede ser, por ejemplo, cuando yo tergiverso una información que es real y la convierto en una información falsa. Si yo estoy emitiendo una opinión, esa opinión de alguna manera no puede sancionarse, porque si yo sanciono una opinión, lo que estoy haciendo es generando un ambiente en el que inhibo a las personas de opinar. Por eso es que la libertad de expresión protege el tema de las opiniones. Me parece que lo que hace María Dolores Miño es eso, en su intercambio de expresiones que tiene con la ministra Zaida Rovira, no es un ataque a la ministra por el hecho de ser mujer, que ahí se configura la violencia política de género. Si ustedes leen los mensajes, no existe, digamos, este direccionamiento a su razón de género, ¿no? Y además, también creo que es importante destacar, la ministra hace también un ataque a María Dolores Miño, ¿no es cierto? La llama miserable, y María Dolores Miño está en la misma situación. Si bien la ministra es una funcionaria pública, María Dolores Miño es una activista de derechos humanos. Y el artículo 280 del Código de la Democracia no solamente protege a las mujeres que se encuentran en un cargo público, sino también a las mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces, ella está igual de protegida, digamos, de alguna manera por el artículo 280, y la ministra, por decirlo de alguna manera, hace una cosa similar, ¿no? María Dolores emite su opinión y la ministra hace lo propio con la opinión de ella, llamándola, digamos, con este epíteto que me parece incluso mucho más fuerte. Claro. Hay un antecedente también, doctora Ron, que digo, podría hacer que esto finalmente incline la balanza en favor de María Dolores Miño, más allá de todos los argumentos técnicos, jurídicos que usted nos ha señalado, y del sentido común también, ¿no? En realidad esto sí parece una anécdota más del Nuevo Ecuador, pero la señora Rovira ya tuvo una confrontación en Twitter con Alondra Santiago, a quien el gobierno le revocó la visa, la desterró y que le ha tocado abandonar el país. Y ya fue atacada Alondra Santiago por la propia ministra Rovira, y ahí sí quisiera hacer énfasis en lo que decía justamente Licenia hace un rato, es la ministra de Inclusión Económica y Social. Es la ministra de Bienestar Social de este país, que se dedica a atacar a mujeres, de paso, que son abiertamente, digamos, personas que han confrontado con el actual gobierno. Pero tiene que ver también con el hecho de una mujer, funcionaria en este caso, atacando a otras mujeres. Y yo cito el caso, sí, porque creo que es un antecedente, el de Alondra, y ahora también a Lolo Miño. Entonces, digamos, si no quiere estar expuesta también la señora Rovira, por último, tiene opción el renunciar al cargo, ¿no? Yo creo que ella está en una posición precisamente en la que los cuestionamientos que ella pueda tener, ¿no es cierto?, las opiniones que ella pueda tener como ciudadana deben de estar un poco más restringidos que la del ciudadano común, digamos, ¿no? Es decir, yo puedo tener una opinión respecto del funcionario público porque es parte del principio democrático. Yo puedo opinar respecto de la gestión y, bueno, mi opinión puede no ser de su agrado, ¿no? De eso se trata, las opiniones disidentes, además. Yo puedo opinar que puede ser una gran funcionaria, puedo opinar que es una funcionaria nefasta, es parte de mi opinión, y ninguna de estas opiniones puede ser catalogada como buena o como mala, es una opinión nada más, digamos. El calificativo tiene que ser un calificativo neutro. Ahora, si yo soy una funcionaria pública, me encuentro en una posición mucho más compleja. Entonces yo no puedo expresar mi opinión con la misma libertad que lo hace un ciudadano, ¿no? Por eso me parece que en ese punto sí que hay una diferencia entre la ministra Rovira y la doctora María Dolores Miño o cualquier otro ciudadano. Un ciudadano puede opinar, evidentemente, nuevamente, sin incurrir, digamos, en vulneraciones al ordenamiento jurídico. Es decir, yo no puedo decirle a un funcionario público, vea, ustedes
un ladrón quizás, ¿no? Porque ahí estoy incurriendo ya en un delito, Claro. estoy estableciendo, digamos, algo que yo no puedo demostrar, pero si es una opinión que no tiene nada que ver con un delito en el que yo básicamente digo que yo no estoy de acuerdo porque a mí me cae mal o por lo que sea, esa opinión no puede ser sancionada. Entonces, me parece que es diferente el caso de la ministra Rovira, ¿no? En el momento en que ella emite estos cuestionamientos, estas críticas, digamos, estas palabras altisonantes incluso en contra de ciudadanos, de alguna manera sí afecta mucho su imagen, ¿no? La imagen de su ministerio, que como ustedes bien han señalado, no es pues un ministerio que esté totalmente alejado, que debe estar totalmente alejado precisamente de esta defensa de la ciudadanía, ¿no? Doctora Ron, ya en otro tema yo le quisiera consultar aprovechando su presencia en nuestro espacio y es el relacionado con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Se desarrollará la audiencia sobre la acción de protección que presentó la vicepresidenta para levantar la suspensión de sus funciones. Hay expectativa, esto va a ocurrir el día de hoy. ¿Qué debería pasar si la jueza, después de las intervenciones de los amicus curiae y de los representantes del Ministerio del Trabajo que no tuvieron precisamente un desempeño apegado a derecho, conocedores de la ley, por lo menos, va a tener que escuchar a la ministra ahora de Trabajo que presentó en las últimas horas un documento de más de 400 páginas, pero previamente la Corte inadmitió las acciones públicas de inconstitucionalidad en contra del decreto 457 por el que el presidente designó como vicepresidenta de la República encargada a la secretaria de Planificación, Sarilla Moya. ¿Cómo entender esta decisión, cómo interpretarla, qué efectos legales tiene esta decisión de la Corte de inadmitir estas acciones públicas de inconstitucionalidad sobre la designación de una vicepresidenta vía decreto y cómo esto puede afectar en la audiencia que tiene que enfrentar hoy la vicepresidenta de la República? Yo creo, a mí no me preocupa tanto la decisión de la Corte de inadmitir el decreto por el que se mal designó claramente a quien funge, digamos, en este momento como vicepresidenta de la República sin norma legal ni sin norma constitucional, porque la Corte Constitucional tiene en sus manos la acción de interpretación la consulta de norma que presentó la Corte Provincial en la acción de protección inicial de la vicepresidenta, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser claros, hay dos acciones de protección en contra de la ministra de Trabajo, precisamente por el tema de la vicepresidenta. La primera cuando se inicia el sumario administrativo que no tiene base jurídica y la segunda cuando ya se la suspende. En esta primera, que se niega en primera instancia, pasa a la segunda instancia y el juez de segunda instancia consulta a la Corte Constitucional y la consulta es básicamente: Corte Constitucional, ¿es posible iniciarle un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República como si se tratara de una funcionaria pública? Y luego la acción de protección, que es la que vamos a tener la audiencia en mañana o en estos días, esta segunda acción de protección cuestiona la suspensión. Entonces, la decisión que tome la Corte Constitucional respecto a la consulta de norma va a afectar estas dos acciones de protección. Porque la Corte tendrá que decidir, no tiene otra opción, tendrá que decidir si es que debía o no debía iniciársele a la vicepresidenta de la República un sumario administrativo, ¿no? Lo que hemos dicho algunos abogados al respecto es que no hay posibilidad de iniciarle porque no existe norma constitucional que permita que se la trate a la vicepresidenta de la República como si se tratara de una funcionaria pública, ¿no? Lo propio con el presidente, digamos, imagínense ustedes que le iniciamos al presidente de la República un sumario administrativo para suspenderlo porque llegó tarde una sesión, o sea, es a ese punto de absurdo, pero la Corte Constitucional tendrá que decidirlo, ¿no? Entonces me parece a mí que más allá de lo que decida la jueza digamos, de esta acción de protección, de esta segunda acción de protección, la decisión de la Corte Constitucional va a ser la que prime. Uh-huh. Y debido a la situación política, digo yo, el hecho de que la vicepresidenta esté en funciones vía decreto y que se acerque una campaña electoral, ¿no debería la Corte tener más celeridad y pronunciar y salimos de esta telenovela? Totalmente. La Corte Constitucional tiene que asumir su rol de máximo órgano de la Administración de Justicia Constitucional, de control constitucional, de interpretación constitucional y de órgano de justicia de cierre del sistema de justicia
nacional y eso no es cosa menor. ¿Qué significa eso? Que la Corte Constitucional tiene en sus manos las decisiones políticas, jurídico-políticas más relevantes del país y tiene que asumir ese rol tomando decisiones oportunas en el momento en que se requieran, ¿no? Entonces, una decisión de la Corte Constitucional respecto a la vicepresidenta de la República, un año después no le sirve a nadie, ¿no? Y eso es algo que la Corte tiene que saber, ¿no? Por eso es que yo insisto, la Corte no es un órgano jurídico solamente, es un órgano jurídico político y tiene que entender que esa naturaleza política le obliga a tomar decisiones oportunas de relevancia, que tengan relevancia en cuanto a la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, doctora Ron. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Gracias, un abrazo. Gracias.